Hola Iglesia de Cristo, muy buenos días. ¿No es maravilloso cómo hemos recibido bendición tras bendición? Si empiezas a analizar el inicio de semana y lo vemos a la luz de la palabra de cuando el profeta Jeremías dice en el libro de Lamentaciones, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Creo que al llegar a este día podemos decir que el Señor ha cumplido todo lo que Él ha dicho. Hoy estamos aquí reunidos y esa es una gran bendición. El Señor Dios, en su multiforme gracia, nuevamente llega a nosotros. Espero, hermano, hermana, esté listo tu corazón para entrar en comunión con nuestro Creador. El apóstol Pablo, al darse cuenta que los tiempos donde vivimos son realmente difíciles, porque hay diferentes tipos de pensamiento, muchas filosofías, le insta a uno de sus hijos espirituales, Timoteo, y le dice así: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhortan con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y les dice, los apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra evangelística, cumple tu ministerio. Mi hermano, hermana, el día de hoy estaremos hablando precisamente de esto. Cumplir cada uno su ministerio dentro de la iglesia. Tengo un mensaje de Dios para tu vida que seguramente te va a gustar, pero lo vas a querer llevar a la práctica y eso es maravilloso. Así que te invito a que entremos en comunión durante esta mañana. Van a estar apareciendo las partes de nuestro culto en tu pantalla y espero ahí en casa, junto con tu familia, cantes los himnos a Dios, compartas conmigo oración de intercesión unos por otros. Te invito a que nos unamos en el saludo que aparece en tu dispositivo. Te invoqué y viniste a mí. No temas, me dijiste. Tú, Señor, te pusiste de mi parte y me salvaste la vida. Vamos a estar unos momentos en oración. Vamos a preparar nuestro corazón y nuestros pensamientos y démosle a Dios la gloria. Oremos a Dios. Amado Dios, gracias por la salvación, gracias por el perdón de pecados, gracias por el gran sacrificio que hizo Cristo Jesús, tu único Hijo, en favor nuestro. Si hoy estamos aquí, no es para nada por nuestros méritos, sino por los de Cristo Jesús. Incluso no nos podemos jactar de estar conectados en estos momentos como obra nuestra, sino que es tu Espíritu Santo quien pone en nosotros el querer como el hacer. Te damos gracias, Dios, por este nuevo amanecer y porque no falta palabra de tu parte. Permite, Dios, que sea tu Espíritu Santo quien dirija,
quien enseñe, quien exhorte, quien anime. Padre Santo, sé en el corazón de aquellos que tal vez tengan flojera de conectarse, o tal vez digan una vez más, ¿para qué reunirse? Hazles cambiar de parecer, Señor, y hazles saber que es bien para nosotros el congregarnos. ¿Por qué hemos de pecar? ¿Por qué hemos de pecar simplemente siendo negligentes a la invitación de tu Espíritu de reunirnos? Líbranos de eso, Señor. Bendice Dios a cada familia ya reunidas en su casa, pero unidos, Dios, en el Espíritu. Te pido que seas, Dios, en estos momentos, en llenura en su hogar, que puedan sentir la presencia de tu Espíritu Santo, llenando sus corazones y sus pensamientos. Recibe, Dios, la gloria y la honra, en Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hermanas, vamos a cantarle a nuestro Dios. Toma tu himnario o dirígete en tu dispositivo y vamos a cantar el himno número 16. Santo, Santo, Santo. Amén. Nuestro Dios es santo y por lo tanto también la convocatoria es que seamos santos como nuestro Padre en los cielos es santo. Vamos a celebrar el llamado a la adoración, hermano, hermana. Te invito a que de manera alternada en casa te unas conmigo. El llamado a la adoración.
Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es nuestro Dios amoroso, nuestro amparo, nuestro libertador, nuestro escudo en quien tenemos refugio. Señor, ¿qué es el hombre para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Por eso te cantaremos, oh Dios, un cántico nuevo. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. El Señor cuida a todos los que le aman, pero aniquila a todos los impíos. Todos juntos. Por eso todo el mundo alabe su santo nombre por siempre y para siempre. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Y estamos de acuerdo con eso. Somos dichosos, somos bendecidos, somos bienaventurados cuando Dios es nuestro Señor. Te invito a que cantemos al que vive, al que reina, al que no pudo contenerlo la muerte ni la tumba, sino que salió victorioso. Él vive y vive para siempre. Himno 296. Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo, Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, tu voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, oímnos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanzas del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Nuestro Dios vive. Él trasciende todo lo que existe, pero puede hacer un milagro maravilloso en hacer
tu vida el templo de su Espíritu. Esto es maravilloso. Dios viviendo, reinando y dirigiendo tu vida. Quiero llevarte a nuestra lectura unida. Hay promesas de Dios. Las promesas que el Señor nos ha dado, las ha dado para que te conecten con su naturaleza, para que sepas qué pedir, cómo acudir. Filipenses 4, 6 y 7 está apareciendo en tu pantalla. Te invito a que te unas conmigo en la lectura de estos versículos y después estemos en comunión, orando, intercediendo unos por otros. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Vamos a estar en oración, mis hermanos. Si tienes motivos de oración, recuerda que estamos en vivo, puedes hacerlo. Puedes escribir y estaremos intercediendo por ustedes. Les pido que tengamos en oración a nuestras hermanas Alma, nuestra hermana Elvira, nuestra hermana Evelia. Están atravesando un cuadro de salud, algo difícil, nuestra hermana Elizabeth. Oremos por toda la familia. Vamos a estar en comunión, intercediendo unos por otros. Oremos a Dios. Gracias, Dios, porque tú siempre nos escuchas. Podemos acudir con confianza, porque tú así lo has indicado. Acérquense confiados al trono de gracia y hallarán misericordia y oportuno socorro. Acudimos a ti, Dios, dándote gracias por la vida, dándote gracias por la salvación, dándote las gracias por la oportunidad de vivir un nuevo día, dándote las gracias porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a su tiempo Cristo Jesús murió por nosotros. Gracias que podemos acudir a ti y no eres indiferente a nuestras oraciones. De hecho, vemos en tu santa palabra que las oraciones de los santos suben delante de tu presencia como el incienso. Por eso, Dios, en estos momentos, confiando en que tú nos oyes, conoces nuestras necesidades, pero nuevamente vuelves a hacer la pregunta que hacías al hombre en Betesda, que le hacías al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? En estos momentos decimos: Padre, queremos salud, queremos sanidad, queremos, Dios, que seas
en el cuerpo de nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana Elvira, nuestra hermana Evelia y con toda la familia. Que tú les des salud. Eso deseamos. Deseamos, Dios, que tú seas con el hermano de nuestra hermana Liz, que le des restauración en el hospital. Deseamos, Dios, que auxilies al afligido, al deprimido. Deseamos, Dios, que seas con nuestro hermano Gerardo Ortiz, que está trabajando lejos con su familia. Deseamos que lo bendigas, Padre. Deseamos, Señor Dios, que nos des palabra, que nos des hambre de ti y después nos capacites para llevar esas buenas noticias, esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz verdadera. ¿Qué deseamos? Deseamos que no haya divisiones entre nosotros y que no falte palabra de exhortación de parte de tu Espíritu, para que el mundo pueda ver la gracia de Dios. ¿Qué deseamos, Dios? Deseamos oportunidades para predicar tu palabra. Abre puertas, Dios, en nuestra familia, en nuestros hermanos, en nuestros vecinos, en la comunidad donde vivimos, para que podamos hablar de ti, para que podamos decirle al mundo que no estás molesto con él, sino que en tu deseo está que todos procedan al arrepentimiento. Deseamos ser una iglesia evangelística. Deseamos la llenura de tu Espíritu Santo. Deseamos esa llenura que el apóstol Juan dijo, esa unción de la cual no necesitamos que nadie más venga a enseñarnos, sino que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe. Esa unción que estará para siempre con nosotros. Deseamos ser obedientes a ti. Gracias, Padre, porque nos permites usar este medio de gracia que nos conecta con tu naturaleza. Pedimos, Dios, por cada familia de toda tu iglesia. Sé tú el proveedor de los recursos económicos. Bendice, Dios, los trabajos, los negocios que en medio de esta situación se han visto reducidos en ingresos, en ventas. Padre, sé con ellos. Protégenos, Dios, de las personas con malas intenciones que solo buscan hacer daño. Pero si ese daño es por causa de que predicamos la palabra, entonces nos sentimos gozosos de sufrir las mismas penalidades que Cristo. Padre Santo, gracias por tu Espíritu Santo, porque sin Él solo seríamos una reunión que hace ruido y nada más. Gracias, Señor Dios, por este nuevo día, porque tenemos la oportunidad de glorificar a tu nombre. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios
porque podemos acudir a Él y Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos, por favor, a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Y vamos a leer versículo 23. Hechos 11, 23. Te invito a que nos unamos en esta lectura de la palabra. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este es el pasaje donde estaremos celebrando nuestro mensaje de esta mañana. Y digo celebrando porque verdaderamente eso es para nosotros cuando se proclama la palabra de Dios, la sana doctrina, cuando podemos anunciar y predicar todo el precepto de Dios. Quiero invitarles a que estemos en oración unos momentos. Padre Santo, gracias por tener misericordia de mi vida, por redimirme. Pero también, Padre, gracias porque me permites capacitarme en tu espíritu. Y es por medio de él que me permites hablar. Que sea tu Espíritu Santo quien ha inspirado este mensaje, el que dé la palabra a cada corazón. De nosotros, Dios, decidimos y establecemos así que seremos buena tierra, es decir, estaremos atentos. No tendremos ni haremos caso a las distracciones que pueda haber, porque entonces seríamos semejante a la semilla que cae en el camino y vienen las aves y lo comen inmediatamente. Pero también disponemos en nuestro corazón protegerlo de las tribulaciones, de los afanes de la vida y de los problemas. Por eso, Dios, queremos ser buena tierra para la semilla que ha de anunciarse en esta hora. Oramos así en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, ¿cómo han estado? Espero bien en el Señor. Nos alegra mucho cuando dejas un saludo, cuando interactúas con nosotros, cuando nos mandas bendiciones, cuando pones motivos de oración. Nos alegra mucho el ver que puedes comentar nuestras reuniones en Facebook, pero también nos emociona cuando lo puedes compartir, porque sé que alguien más necesita escuchar de esta palabra. El mensaje del día de hoy me parece muy bueno para la iglesia, porque sé que el Espíritu Santo siempre ha tenido el mismo propósito para nosotros. Aquí, quien está relatando esto es Lucas, el historiador. Es quien escribe el libro de Hechos y también el Evangelio que lleva su nombre, y está relatando las obras del Espíritu Santo con la primera iglesia. Aquí tenemos a Bernabé, que fiel a su encomienda de Cristo de predicar a todas las naciones, llega a la provincia de Antioquía y se lleva una grata sorpresa. Descubre que ya existe una iglesia establecida en ese lugar. Pero esto no es lo que más le sorprende. Lo que le sorprende a Bernabé es la vida y obra de la iglesia de Antioquía. Y pienso que la iglesia de Antioquía nació para revelar las señales de la gracia de Dios en la vida de cada uno de los miembros. En lo personal pienso que, al igual que la iglesia de Filadelfia,
en el Asia Menor, en el mensaje del Apocalipsis, la iglesia de Antioquía sería una iglesia a la que no habría nada que reprocharle. Pero es algo interesante en cómo nació esta congregación. No fue fundada por el apóstol Pablo, no fue fundada por Pedro, no fue fundada por Tomás, no fue fundada por los grandes apóstoles. Esta iglesia de Antioquía fue formada, sí, claro, por la obra del Espíritu Santo, pero dirigiendo a cristianos laicos, cristianos comunes y corrientes, que ciertamente escucharon el Evangelio, pero también hicieron el compromiso de hacer a Cristo el Señor de sus vidas, y por lo tanto se vio manifestado en cristianos sencillos, proclamando la palabra, y así nació la iglesia de Antioquía. Eran cristianos fieles a Dios y valientes que hablaron a los griegos, y el resultado fue el modelo de una iglesia que debiera ser ejemplo para todas las que existimos. La iglesia estaba compuesta por una variedad de clases: ricos, pobres, griegos, judíos, gentiles. Y lo que hacía notorio es que la gracia de Dios trabajaba con poder y fuerza en esa iglesia, con gran diversidad. Lucas nos dice que cuando Bernabé llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. ¿Te das cuenta? Lo que contemplaron los ojos tocantes a la manifestación de Dios en los creyentes le produjo un enorme gozo, y aprovechó el momento para exhortarles a que siguieran en ese mismo vivir de coinonía con el Señor y con ellos. Bernabé vio la conversión de judíos, gentiles, y dice que había una cosecha abrumadora de almas reunidas en ese lugar donde estaban celebrando el culto al Señor. Él vio cómo los que tenían grandes diferencias en otros lugares, ahí vivían como uno solo. Se saludaban, comían juntos, se amaban. Y la cosa que también vio es que estaban entregados a la oración y el ayuno. Pero también vio cómo la iglesia de Antioquía ofrendaba para los necesitados en Jerusalén. Esto es maravilloso. La gracia de Dios se movía en esa iglesia, así como el Espíritu Santo se movía sobre las aguas al inicio de la creación. Mis hermanas, hermanos, nada es más poderoso que un cristiano que está lleno de la gracia de Dios. Cuando eso sucede, el gozo, el servicio, el testificar y el amarse es algo espontáneo. Eso se llama madurez espiritual. Esto sucede en el creyente cuando está lleno del Espíritu y no por la carne. ¿Qué vería Bernabé si entrara hoy a nuestra iglesia? ¿Qué diría? ¿Qué escribiría Lucas sobre la reacción de Bernabé? ¿Cuáles serían las señales visibles de la gracia de Dios en nuestra congregación o en tu casa? Si Bernabé está caminando con Lucas por la calle de tu casa y se entera que tu casa es un hogar que profesa a Cristo, y entrara
¿qué ambiente de gracia vería entre tus hijos, entre tú con tu esposo o con tu esposa, o en nuestra congregación? ¿Qué impresión tendría? Y Lucas, observando a Bernabé, diría, oh, en la iglesia del Divino Salvador, esto es lo que vio Bernabé. Y esta fue su reacción. Bernabé vio una aceptación sin barreras. Una aceptación sin barreras en los que componen la iglesia. ¿Quiénes componían la iglesia de Antioquía? Bueno, teníamos líderes con diversos dones espirituales. Estaban los dones de profetas, maestros. Estaban también los de servicio. Sin duda, la iglesia de Antioquía practicaba los dones más necesarios para su solidez espiritual. Tenían revelación, tenían doctrina. Y creo que podemos decir que bienaventurada es la iglesia que cuenta con una sana doctrina, consecuencia de una buena predicación de la palabra. Qué bienaventurados somos, porque todavía tenemos sana doctrina en nuestra iglesia. Pero la iglesia de Antioquía estaba conformada por diversidad de personas. Bernabé encabeza la lista. Su sola presencia era suficiente para que la iglesia fuera bendecida, porque era un conciliador. Pero vamos a ver en la iglesia de Antioquía personas como Níger o llamado Simeón. La traducción sería negro, lo mismo que Lucio de Cirene. No había problemas con los diferentes tonos de piel. Pero también estaban personas como por ejemplo el compañero de infancia de Herodes y Pablo. Esto es interesante. Este antiguo fariseo. Así que podemos ver que las barreras sociales se habían roto en la iglesia de Antioquía. Había ricos, había pobres, hombres, mujeres, y no había problemas de división. Creo que la gracia de Dios debe de manifestarse en nuestra iglesia, de deshacernos de prejuicios que puedan lastimar el cuerpo del Señor. Es una bendición que en la congregación haya diversidad. Personas con estudios, que por supuesto somos promotores de la educación, pero si alguien no ha tenido las mismas oportunidades que todos los demás, son bienvenidos. Personas, a lo mejor de grandes familias, personas de pequeñas familias. Así que Dios pone la diversidad en unidad. Dios hace cosas maravillosas como tomar la enemistad del mundo y unirlas en Cristo Jesús en una amistad sincera. Tenemos este hombre llamado Manaén. Él conocía bien a Herodes. Él fue quien ejecutó a Juan el Bautista y contribuyó a la muerte de Cristo. ¿No es ironía que mientras tenemos a dos hombres, uno despiadado, un hombre político, y el otro compañero de él, que llega a ser líder de una iglesia? Ahora podríamos ver esto, unidad dentro de la casa de Dios. Así que cuando tú ves la lista de los congregantes de la iglesia de Antioquía, vas a ver una representación universal del evangelio. Este pequeño grupo se ejemplifica la influencia unificadora del evangelio. Ahora, ¿qué hay de interesante en esto?
que hombres de muchos lugares y con distintos pasados habían descubierto el bendito secreto de estar juntos, porque habían descubierto al Salvador Jesucristo. Lo que estaba sucediendo en la iglesia de Antioquía nos habla de la naturaleza que debe haber dentro de la iglesia. Todos caben, todos son bien recibidos. La gracia de Dios no hace distinción de hombres, simplemente los cambia y los incorpora a una nueva vida. No importa, hermano, hermana, qué trasfondo tengas, el Señor cambia tu vida y te invita a vivir en unidad, en la comunidad de los santos. La madurez espiritual consiste en aceptarnos unos a otros y tener disposición de corazón al trabajar juntos para expandir el reino de Dios. Los prejuicios opacan la gracia. La aceptación hace brillar la gracia. Se ve una devoción diligente en la iglesia cuando dejamos que el Señor sea quien esté ministrando. La gracia de Dios no surge sola en la iglesia. Es el resultado de la intervención divina. Esto es lo que vemos en el pasaje del capítulo 11. Dios escoge a Bernabé y a Pablo mientras ellos estaban haciendo ¿qué? Adorando. Y aquí vamos a encontrar un principio de verdad. La gracia de Dios se verá en nuestras vidas en la medida que nos metemos en íntima devoción con Dios. Pero creo que como iglesia hemos fallado mucho en esta área, sobre todo cuando se trata de elegir administradores, cuando se trata de elegir líderes de organizaciones. Normalmente, ¿verdad? A veces en algunas iglesias es, oye, dale un puesto a este hermano porque ya casi no ha venido y así se va a ver obligado a estar en la casa de Dios. Oye, vamos a darle un puesto a tal hermano aunque no sea miembro en plena comunión. Mejor que esté aquí y que no esté afuera. Bueno, eso no vemos en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era gente con devoción al Señor, que se reunía, que participaba de los cultos. Personas realmente comprometidas con el estudio de la palabra. Personas que trabajaban dentro de su iglesia. Y entre ellos el Espíritu Santo escoge a Bernabé y a Pablo. La gracia de Dios se va a ver manifestada en nuestras vidas cuando llevamos una vida de devoción. Se ha dicho que el ministerio va a continuar por la eternidad, pero el predicar a las naciones llegará el momento en el que se acabará. En el cielo simplemente ministraremos a Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando ministramos al Señor? El propósito de Dios es quebrantarnos y hacernos dependientes de su Espíritu Santo. El creyente que busca a Dios de esta manera, pronto va a descubrir que se hace amigo del Espíritu Santo y Él puede guiar una vida así. Hermanos, creo que no debe de haber mayor devoción en nuestra vida que estar en comunión con Dios en un día como hoy. Mientras más nos involucramos en la iglesia y en las reuniones, más veremos la gracia de Dios y la gloria de Dios en nuestras vidas. No menosprecies las reuniones como hoy. Es triste, hermanos. Agradecemos a todos aquellos que nos ven de otras congregaciones. Les mandamos saludos y los bendecimos. Espero también en tu iglesia local estés aprovechando toda oportunidad
que tu pastor o tu pastora hacen para que tengas comunión con Dios y con la iglesia de Cristo. Pero sabes, lo triste es que si sacáramos a lo mejor a la mayoría que hoy nos ven de otras iglesias, ¿quiénes quedaríamos del divino Salvador? ¿Sabes? No sé si otros sigan durmiendo o tal vez en estos momentos estén viendo un programa de televisión o esa serie de Netflix, pero menos interés hay para el culto de hoy en el Señor. Pero en septiembre tenemos que nombrar administradores. ¿A quién nombramos? ¿A quién tomaríamos? Así como los hermanos de Antioquía tomaron por la dirección del Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Pablo. ¿A quién irá a apartar de nuestra congregación? ¿Quién cumple estas cualidades? Ahora, hay que notar algo importante. Dice así la palabra de Dios en el versículo 3 del versículo 13, del capítulo 13. Hechos 13, 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Te das cuenta? La iglesia de Antioquía es un modelo que debe de ser copiado por nuestra iglesia. Primero, fue fundada por líderes que le dieron mucha importancia a la oración y al ayuno. Hermanos, los días viernes, que es nuestra jornada de oración y ayuno, difícilmente participan 5 de una iglesia de casi 250. 5. Ahora, ¿quiénes estaban integrados en la oración? Eran los que ministraban al Señor. En la iglesia de Antioquía, los líderes oraban. Ninguna tarea que hacía la iglesia lo hacía sin oración. Ahora, tomen en cuenta, la iglesia está haciendo planes de expansión a todo el mundo. La iglesia de Antioquía está bien comprometida y bien informada de qué estaba en el corazón de Jesucristo antes de ascender. Y bajo ese compromiso están orando. Están orando, Señor Dios, tenemos que ir hasta los confines del mundo como tú lo ordenaste. Estaban orando con propósito, con sentido. Y entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo envió a 2 líderes, pero antes la iglesia oró y ayunó. Todo estaba respaldado por la unción de la iglesia. ¿Cómo tomas tus decisiones, hermano, hermana? ¿Cómo tomas las decisiones de tu vida? ¿Por los impulsos de tu corazón? ¿Eres de aquellos que se dejan guiar? Pues lo que tu corazón te diga. Bueno, diría Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Te das cuenta? El Señor está en busca de verdaderos adoradores. Y creo que no es difícil ver la gracia de Dios en un hombre y en una mujer cuando oran y se quebrantan delante del Señor. Inmediatamente cuando hablas con una persona, te darás cuenta si es una persona de oración y de ayuno, porque se guían por el Espíritu de Dios. En la iglesia de Antioquía vamos a ver al Espíritu de Dios trabajando libremente.
Por eso vamos a ver en el versículo 2 del capítulo 13. El Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo dijo. Acá vemos que Dios está obrando con una dirección precisa. Y eso es lo que tenemos que aprender como iglesia. No podemos elegir a personas y decir, a ver qué tal trabaja este hermano. No, el Espíritu Santo en una iglesia que vive bajo la unción va a trabajar libremente, tanto que será Él quien tome y capacite. Aquí es donde el Espíritu Santo se constituye como estratega para capacitar, para apartar y enviar misioneros. ¿Te das cuenta? Cuando Bernabé vio la gracia de Dios en la iglesia, notó la presencia del Espíritu Santo en una manifestación real. El Espíritu Santo trabajando libremente, equipando a hombres y a mujeres para los viajes misioneros que después conoceríamos de Pablo. Qué bendecida es la iglesia donde las decisiones son tomadas bajo la dirección del Espíritu Santo. Y creo que cuando leemos estos pasajes es interesante, porque vemos que nuestra iglesia no siempre se ha dirigido así. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia si el Espíritu Santo estuviera obrando así? Espero que en unos meses no estemos eligiendo, pues, el hermano o la hermana, pues es que él siempre está, pero no porque sea una persona en devoción con Dios. O espero no estemos buscando, ¿verdad? Pues es que tal hermano ya no ha venido, vamos a darle un cargo. No. Entonces dice que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Qué hermoso cuadro encontramos aquí en la Biblia. Podemos ver la triple obra del Espíritu Santo. Primero, Bernabé y Pablo están llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, después de la llenura, dice el Espíritu Santo, apártenme a esos 5. Y en tercer lugar, los envía. Y creo que esto debe de ser así en nuestra iglesia. Primero, nuestra presencia o la presencia del Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Porque estamos en devoción con Dios, así como hoy. Pero después el Espíritu Santo, actuando libremente en la iglesia, dirá, apártame a este, apártame a esta, para las obras que les he encomendado. Y después los enviamos. Creo que este debe de ser el estilo de vida de nuestra iglesia. Ahora, no solo eso. Versículo 5. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Acá tenemos entonces a Pablo, a Bernabé, están llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia de Dios. Y bajo esta distinción comienzan la tarea difícil de evangelizar a los gentiles. Para Pablo, el predicar era algo muy normal, era parte de sus dones recibidos por Dios. Pero dice que predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que Él era el Hijo de Dios, Jesucristo. Una transformación radical en la vida de Pablo. Si algo se conocía o por algo se conocía la iglesia de Antioquía, era por la eficacia de la predicación. Todos los que predicaban en la iglesia tenían la gracia de Dios en sus vidas que era visible ante los demás. Eran hombres valientes.
Como resultado de ese trabajo, hoy conocemos a Pablo y a Bernabé, personas consagradas en la iglesia, que fueron usadas por el Espíritu Santo para predicar a todo el mundo. Hermanos, hermanas, nosotros somos responsables de llevar las buenas noticias del Señor, pero nunca debemos olvidar que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y te das cuenta, nosotros somos colaboradores de que el gozo de Dios se cumpla en el cielo. ¿Cómo estás experimentando la gracia de Dios en tu vida? Ahora, quiero llevarte algo. Versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo llena, aparta y envía, su labor por excelencia será guiarnos a hombres que tienen hambre de la palabra de Dios. Pablo y Bernabé emprendieron su primer viaje misionero y llegan a lugares llamados Seleucia, Chipre, Salamina, Pafos, y las personas que los veían eran testigos del poder de la palabra. Pablo normalmente va a predicar en las sinagogas, eran los lugares predilectos para él. Pero me interesa mucho esto. En la isla de Pafos había un procónsul llamado Sergio Paulo. Este hombre tenía un deseo inmenso de conocer al Señor, pero también había una fuerza maligna y perversa llamado Elimás. ¿Quién era Elimás? Era un mago y falso profeta que se oponía a la decisión de Sergio Paulo. Mis hermanos, siempre va a haber oposición a la palabra, siempre va a haber. Pero la palabra de Dios ha sido dada para convertir cualquier tipo de corazón, incluso la de los gobernantes. Acá vemos a este hombre realmente importante. Pero mis hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo como fiel defensor de la palabra. El poder de la palabra hace visible la gracia de Dios. Cuando Pablo y Bernabé visitaron la iglesia de Antioquía, dice que Bernabé se regocijó al ver la gloria de Dios. Y creo que esto es lo que debe hacerse notorio en nuestra iglesia. Las personas que entren a la iglesia no deben de sentir, ¡ay, qué bonito se siente! No. Debe de ser notorio, debe de ser visible, debe de ser tangible, debe de ser palpable la gracia de Dios en una iglesia que se mueve bajo los preceptos divinos. Tal vez tú has dicho alguna vez, ¡ay, qué bonito se siente estar en la presencia de Dios! No se trata de sentimientos. Se trata de que tus ojos puedan ver la gracia manifestada en hermanos y hermanas dirigidos por el Espíritu Santo. Vuelvo a decir, en nuestra iglesia, la gracia de Dios también se caracteriza por el movimiento del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes. Seamos sinceros. La gracia de Dios se está manifestando en nuestros líderes. Pero también te pregunto a ti como papá o mamá, o a lo mejor como director de una oficina o como maestra del salón de clases.
Cuando te ven tus alumnos, cuando te ven los papás, ¿ven la gracia de Dios manifestándose en tu trabajo? Si Bernabé se sentara en las clases en línea que tú das, él diría: oigan, miren, esta maestra, este maestro asiste a la iglesia y se manifiesta la gracia de Dios por la manera en cómo se conduce. En tu trabajo, cuando despachas y estás detrás del mostrador, ¿las personas ven la gracia de Dios en tu trato? Nuestra iglesia, cuando se reúne, ¿se hace notoria la gracia de Dios? Cuando no hay divisiones, cuando no hay competencias, cuando no hay rencillas. Simplemente lo dejo de tarea. Hermanos, hermanas, creo que la iglesia de Antioquía debe de ser un ejemplo para nosotros. Creo que nos deja una buena tarea de examinarnos. Me gustaría que los 36 conectados fueran de familias de mi iglesia. Agradecemos a todos los que nos acompañan. Espero también lo estés haciendo en tu iglesia local. Espero también estés participando ahí. Espero también estés comprometido. Espero que no me estés viendo en estos momentos y digas: es que prefiero conectarme con los de Amajac porque no me gusta cómo predica el pastor o la pastora. No se trata de que si te gusta o no. ¿Tú estás comprometido? La gracia de Dios se manifiesta en tu vida porque no haces distinción de personas. ¿Estás en tus jornadas de oración? ¿Estás en tus estudios bíblicos? Qué bueno que estás con nosotros. Pero participa también así en tu iglesia. Hermanos de Amajac, espero disfrutes todos los domingos en que tenemos oportunidad de reunirnos. Yo te preguntaría: ¿ya quieres que se abra el templo? ¿Pero para qué? Si los virtuales que son en tu casa no participas. Una buena exhortación de la iglesia de Antioquía para nosotros. ¿Qué diría Bernabé? ¿Qué diría el apóstol Pablo? ¿Te acuerdas que hace semanas hablábamos de que le decía a la iglesia de Corinto: lo mejor que pueden hacer ustedes es dejar de congregarse? ¿Qué diría de nosotros? Que el Señor Dios siga bendiciendo su palabra. Oramos a Dios. Padre Santo, agradecemos por la palabra de exhortación. Líbrame, Dios, de algún día predicar un mensaje sin confrontación con el pecado. Líbrame, Dios, de un día ser un predicador que no predica el arrepentimiento y el cambio de vida. Gracias, Dios, por el mensaje dado a tu iglesia en esta mañana. ¿Qué está viendo la gente de nosotros? ¿La gracia de Dios?
Que sea tu Espíritu Santo, Dios, quien nos siga capacitando para toda buena obra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga la palabra. Hermano, hermana, te invito a que contribuyas con acción de gracias de lo que has recibido. De eso mismo participa ahora para la obra que tenemos por delante. Vamos a repetir los textos para presentar nuestras ofrendas y diezmos al Señor. Cualquiera que tenga un corazón para agradar a Dios y que confíe en Él, no solo suplirá sus necesidades, sino que además bendecirá a otros a través suyo, siempre prosperará. Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Amén. Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Oramos a Dios. Gracias, Señor bendito, porque de ti recibimos solo bienes. De esos bienes, Padre, apartamos lo que sabemos que es para la obra de extendimiento de tu reino. Pedimos, Dios, por nuestro hermano tesorero. Bendícele, Dios, y dale sabiduría en la administración de tus recursos. Amén. Mis hermanos, hermanas, conoces nuestras actividades. 1 de la tarde tenemos escuela dominical de parte de nuestro hermano Tim, así que no dejes de participar. Si requieres el ID, solicítalo y te lo enviamos con gusto, o puedes participar también en vivo en Facebook y puedes interactuar en los comentarios. Recuerda que el día martes tenemos nuestra reunión familiar, nuestros cultos y devocionales familiares, 7 de la noche. Los días jueves, 5 de la tarde, Sociedad Femenil, 7 de la noche, estudio bíblico. Los días viernes es nuestra jornada de oración y ayuno y culminamos a las 7 de la noche en oración. Los días sábados son nuestras organizaciones, Liga de Jóvenes y Fraternidad de Varones. Entre semana tenemos nuestros devocionales 6 de la mañana. Nos vemos próximo domingo por este medio, 8:30 de la mañana. Que Dios les siga bendiciendo. Son nuestros avisos. Ahora, hermanos del Divino Salvador, la cancha a un lado de nuestro santuario ya requiere mantenimiento. Así que la convocatoria es que podamos hacer faena. Hoy estamos el 24 de mayo. No, perdón, el 24 de abril hagamos faena en la cancha, ¿verdad? Quitemos las hierbas que ya han crecido del campo, también quitemos hierbas. Ahora que van a empezar las lluvias, necesitamos darle mantenimiento. Entonces estén atentos. Claro que estaremos guardando la distancia que se nos recomienda, pero es necesario que a un lado de nuestro templo demos mantenimiento. Así que estaremos convocándoles a faena el 24 de abril. Que el Señor Dios les siga bendiciendo y sea con ustedes. Vamos a terminar cantando el himno número 87. Yo quiero trabajar por el Señor. Espero estés comprometido con la obra. Cantemos a nuestro Dios. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña
¿Quieres trabajar por el Señor? ¿Es tu anhelo desgastarte en su obra? Entonces eres bienvenido a la congregación El Divino Salvador. Vamos a unirnos en la lectura final. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Vamos a terminar en oración. Que el Señor Dios les bendiga, hermanos que nos acompañan en Facebook. Que el Señor siga siendo con ustedes. Nos encanta que nos dejes palabras, saludos, nos digas de dónde nos ves y si en algo podemos ayudarte, estamos para servirte. Que Dios les bendiga. Oramos a Dios. Gracias, Padre, por la palabra de esta mañana. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo bajo la dirección de tu voluntad. Él es el que dirige, Él es el que exhorta, Él es el que enseña, Él es el que perfecciona. Gracias por Jesús, porque por ese motivo estamos aquí reunidos, porque nos ha unificado, nos ha limpiado, nos ha salvado. Y ahora, Dios, estamos comprometidos con ese amor y llevaremos tu mensaje a todas partes. Queda Dios con nosotros en esta semana que iniciamos en las diferentes actividades. Ponemos, Dios, la vida de nuestro hermano Tim, para que tú bendigas y le llenes de gracia y sabiduría. Gracias por su ministerio en nuestra iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios el Padre, el amor de su Hijo Jesucristo y la unción de su Santo y bendito Espíritu sea con ustedes ahora y eternamente. Amén. Que Dios les bendiga. Muy buen día.